traemos un tema especial que quiero compartir con ustedes y se titula Estar dispuesto a morir. Estar dispuesto a morir. Y para poder nosotros basarnos en las escrituras para este tema, quiero que me acompañen con todo el corazón. Si usted tiene su Biblia ahí, virtual o como esta, búsquela ahí por favor. Y vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 7 y versículos 58 al 60. Vamos a leer la vida de uno de los mártires maravillosos, el primero de los mártires que murió por causa del Evangelio. Veamos por favor las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 7 y versículo número 58. Dice la Escritura, si usted ya lo encontró, excelente, y si no, yo se lo leo. Si usted no tiene su Biblia, ahí estaré encantado de hacerlo. Veamos la palabra del Señor. Dice la Escritura: y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Demos una palabra de oración. Padre celestial que estás en gloria en esta preciosa noche, te agradecemos, Dios, por la bondad y misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. A lo largo de los años de nuestra vida cristiana nos hemos dado cuenta, Padre, que estamos, Dios mío, por gracia en esto, y que nos hemos dado cuenta que no importa la circunstancia adversa que estemos pasando, tú siempre tienes el control, y que en estos años tú nos has mostrado tu amor y misericordia. Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Ahora, Señor, nos corresponde a nosotros dar también todo por ti. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos para que nos des tu palabra, para que nos hables al corazón, que hables a mis hermanos, a mis amigos, Padre, sea donde sea que estén mis hermanos y amigos escuchando, en el país que sea, en el municipio que sea, Dios mío, donde quiera que estés, hermano, esa hermana, ese amigo, Padre, escuchando esta palabra, que su corazón sea estremecido con tu palabra, que tu palabra rompa la cadena del pecado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Libértanos a través de tu palabra. Ayúdanos que esta palabra nos haga volvernos de nuestros malos caminos y comencemos a buscar la senda antigua y andar por ella, Señor. En el nombre de Jesús, ilumina mi mente, mi corazón. Dame sabiduría, oh Dios, para impartir tu palabra, que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros, y podamos aprender de esta palabra y podamos atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Estar dispuesto a morir, como lo decía al inicio, es el tema que traemos hoy para cada uno de nosotros. Aquí se nos narra, hermanos amados, una historia que para muchos, cuando la leemos, nos hace llorar, nos hace sentir tristes, y pareciera una pérdida, pareciera algo desastroso, algo trágico. Pero también nos deja una gran enseñanza este pasaje, estos pasajes que leíamos, estos versículos maravillosos del libro de los Hechos, capítulo número 7 y versículo número 58. Estamos ante el asesinato de uno de los mártires, de uno de los siervos de Dios, como lo fue Esteban, uno de los diáconos escogidos por los apóstoles para servir a la gente. Esteban fue el primer mártir, queridos hermanos, en dar su vida por la obra, por la causa de Cristo. Hermanos, hoy en día, hermanos amados, vemos cómo
ser evangélico, ser cristiano, ser llamado cristiano se ha vuelto algo tan fácil, se ha vuelto algo tan sencillo, se ha vuelto algo tan monótono, si por así decirlo, se ha vuelto algo tan menospreciado para mucha gente. Ser cristiano hoy día, hermanos amados, parece ser muy fácil. Y digo parece porque sé que hay muchos hermanos que me dirán, hermano, no es cierto, ser cristiano hoy en día es también difícil. Y concuerdo con ellos en ciertos aspectos, pero yo quiero traer a la memoria de cada uno de nosotros los cristianos, hermanos amados, el hecho de ser llamado cristiano tiene que uno como cristiano estar dispuesto a todo por Jesucristo, a todo por el Señor. Él lo dio todo por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros los cristianos, los pastores, los líderes y todo aquel que es discípulo de Cristo, darlo todo por Él. Ahora nos toca a nosotros. Entrega total. Él lo entregó todo, entreguémoslo todo. Él mismo dijo, si ustedes no aborrecen padre, madre, hijos, esposa, bienes y aún su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Estar dispuesto a darlo todo por Él, amarlo por completo a Él y amarlo de tal forma que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Hoy día solo nos quedan las historias de cómo en los primeros siglos la iglesia fue perseguida. Hermanos, si usted no ha tenido la oportunidad de leer la historia de la iglesia, yo le incito, le animo a que lea la historia de la iglesia, de cómo en el siglo I, II y III la iglesia fue perseguida por el imperio romano, queridos hermanos, y no solo por el imperio, también los judíos mismos se entregaban a los cristianos, como lo fue Saulo, que respiraba amenazas de muerte y arrastraba a cualquiera que se llamara cristiano, asolaba a la iglesia, los llevaba ante el concilio, dictaban pena de muerte y eran asesinados, hermanos amados. Recordemos esa época donde ser cristiano, ser llamado seguidor de Jesús, era penado con la muerte. Estar dispuesto a morir, hermanos amados. Debemos estar dispuestos a darlo todo por el Evangelio. Es sorprendente cómo el día de hoy la iglesia se vive envaneciendo en cosas que no agradan al Señor. Y si el Señor estuviera, exhortaría a todo cristiano, a todo predicador que hoy dice llevar el mensaje de Cristo, prostituyendo la iglesia y haciendo que el cuerpo de Cristo sea vituperado y lacerado por causa de nosotros los cristianos, porque hoy día ya no estamos dispuestos a dar nada. Creemos que Dios ya lo hizo todo y que no tenemos que hacer absolutamente nada, y en cierto modo pueda que tengamos razón, porque no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras de justicia mías o suyas para salvarnos, pero de algo yo estoy seguro, que si usted y yo, querido hermano, somos llamados hijos de Dios, cristianos, evangélicos, debemos estar dispuestos a darlo absolutamente todo por causa de Cristo. Estar dispuesto a morir por el Evangelio, por el mensaje. Los primeros cristianos no titubeaban. Les decía, niega tu fe y salvarás tu vida. Pero ellos se mantenían firmes en su fe, como Esteban, tal y como lo vemos con este mártir de la Escritura. Queridos hermanos, veámoslo, analicemos lo que los hombres de Dios han padecido. No todo ha sido triunfo. Bonito es contar todos los triunfos, pero veamos lo que la iglesia padeció para agradar a Dios. Hermanos, hoy no estamos sufriendo persecución, hoy no estamos siendo penados a muerte por predicar el Evangelio, y muchos de nosotros nos cerramos y nos arrojamos el derecho de predicar a Jesucristo abiertamente y decimos, no puedo, tengo miedo, me da pena, es que ¿qué van a decir? Habla de Cristo, porque no está siendo penado por Cristo. Ahora, si viniera la persecución, ¿qué sería de nosotros los evangélicos que no estamos
estamos acostumbrados a eso. Oh, cuánto diera yo por ver que viniera esa persecución, y cuántos cristianos nos mantendríamos firmes, hermanos amados, si sé que ahora mismo muchos evangélicos han retrocedido, han apostatado de la fe, se han ido al mundo en medio de esta pandemia, que muchos cuando dijeron los templos se cerrarán, algunos dijeron gloria a Dios porque los templos se cierran, pero porque no les gusta congregarse, porque no les gusta dar nada por Dios y para Dios. Yo exhorto, iglesia amada, que nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a darlo todo por el que lo dio todo por nosotros. Oh, aleluya, siento la presencia de Dios en este lugar, y yo exhorto hoy a pastores, líderes, cristianos piadosos, que nos levantemos y no nos amedrentemos ante las acechanzas del diablo, queridos hermanos, porque si morimos siendo llevadores de la palabra de Cristo, seremos recompensados en aquel día. Y no lo hagamos solo por eso, hagámoslo porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestros pecados para redimirnos, para presentarnos delante de Dios justificados, sin pecado alguno. Iglesia, levántate, tu pueblo que estás dormido, despierta de ese sueño y mira la redención que Dios ha hecho en tu vida. No es cosa de menosprecio, es cosa para darle gloria a Dios. Estar dispuesto a morir. ¿No estás dispuesto a dar tu vida por el evangelio? Yo te hago esa pregunta y me la hago a mí mismo cada vez que me arrodillo delante de Dios. Le digo, Señor, ¿será que en verdad estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Yo pregunto ahora a los que me ven y me están escuchando en sus casas, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? O cuando veas el problema, retrocederás en el evangelio y dirás, no soy nada, yo ni siquiera conocí a ese hombre, ni siquiera sabía que existía el evangelio. ¿Dirás y negarás a Dios? Los cristianos del principio, hermanos, los cristianos del siglo I, II y III, no les importó dar su vida, porque sabían que estaban ganándola. Porque aquel que pretenda ganar la vida la perderá, dijo Jesús. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, éste la habrá ganado, dice el Señor. Iglesia amada, ¿estás dispuesto a morir por Cristo si así fuera necesario? ¿O negarás tu fe cuando venga la tempestad y la tribulación? En esta pandemia que estamos atravesando, no dudo que hay muchos evangélicos que ya retrocedieron, que abandonaron la fe, que dijeron ya no más ser evangélico. Para muchos esta etapa ha sido de enfriamiento. Pero sé que hay muchas otras personas cristianas, piadosas, que esta etapa de tempestad, que esta etapa de tribulación que hemos pasado, porque nos ha afectado a todos nosotros, evangélicos y a impíos también, nos ha afectado absolutamente a todos. Sé que hay muchos que permanecen firmes y los felicito, y así debemos continuar. Ánimo, iglesia, nuestras vidas no están siendo amenazadas a muerte por anunciar a Cristo, por decir soy evangélico, pero muchos nos avergonzamos del mensaje de Cristo. Muchos decimos no soy cristiano, quizá no abiertamente porque decimos, algunos saben que soy evangélico, pero nuestra actitud, nuestra forma de ser. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Dios. Por favor, te lo pido, ten misericordia de nosotros. Oh Dios, aleluya. Iglesia, estar dispuesto a morir es darlo todo por el Señor. Aquel que en la cruz dijo, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese que dijo, consumado es. El precio del pecado ha sido pagado.
Iglesia, ve qué gran misericordia la que Dios ha hecho con nosotros. Él no tuvo miedo a morir. Él no tuvo miedo a decir la verdad abiertamente, al igual que Esteban, querida iglesia. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a la muerte, aunque Él no la merecía. Y Esteban en esta ocasión estaba siendo apedreado por darles la palabra. Esteban les lleva hasta Abraham, de Abraham hasta Moisés. José les empieza a dar el linaje de Abraham, el linaje que ellos profesaban tener. Y él les exhorta y les dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta es la exhortación que este hombre Esteban le hace a los religiosos de esta época. Y él se mantuvo firme. Y el versículo 58 dice que ellos, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Yo no sé si tú, mi hermano, no te constriñe el corazón, no se te compungen las entrañas y tu espíritu al leer esta escritura de un hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por el Señor. Dar la vida por Cristo es lo que debemos hacer. Él mismo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y tomar la cruz cada día es morir todos los días. Morir a nuestros deseos, morir a nuestra lascivia, morir a los pecados, morir a lo que yo quiero y a mi voluntad, y disponerla a Dios que Él tome el control. Morir cada día y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Eso es morir, siervos amados. Quizás ahora no estemos muriendo literalmente, pero debemos morir a nuestro ego, debemos morir a nuestra arrogancia, debemos hacer morir las obras de iniquidad, iglesia. Pero si viniera un día de persecución y nos interrogaran y preguntaran: fulano de tal, dicen que tú eres seguidor de Jesús, ¿lo niegas? ¿Lo niegas? ¿Qué diría usted? ¿Niegas tu fe? Si lo haces vas a vivir, y si no lo haces ahora mismo morirás. ¿Qué dirías, iglesia? ¿Qué dirías tú, siervo, que predicas la palabra, que dices ser el ungido del Señor? Tú que dices: yo amo a Dios. ¿Qué dirías en esa circunstancia? ¿Qué responderías a los verdugos que estuvieran frente a quitarte la vida? Esteban no dijo nada, simplemente dijo mientras era apedreado. Ser apedreado, hermanos, es una cosa espantosa, es horrenda, es algo salvaje lo que se hacía. Pero apedrearon a Esteban porque les exhortó por su mundana manera de vivir. Y apedreaban a Esteban, dice el versículo 59, mientras él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el versículo 60, queridos hermanos, dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, iglesia. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito contigo, iglesia amada, conmigo.
con todos los que estamos anunciando el Evangelio en el día de hoy. Dios tiene un propósito y Él quiere que nos entreguemos por completo a Él, que no vacilemos en darlo todo. Pero ¿cuántos de nosotros ni siquiera tiempo tenemos para el Señor? ¿Cuántos de nosotros decimos no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Escritura? ¿Cómo va a haber tiempo para ir a predicar? ¿Cómo va a haber tiempo para ir a hacer la obra del Señor? Pero sí tienes tiempo para pasar horas y horas conectado en tu teléfono. Sí tienes tiempo para ver un partido que dura más de 90 minutos. Sí tienes tiempo para ver una película de acción que en lugar de bendecir tu vida, la destruye y la va reduciendo a nada. ¿Cómo es posible que tan indiferentes seamos y digamos estoy dispuesto a morir? No, iglesia, estamos lejos de la vida que vivieron los primeros cristianos. Estamos tan lejos de ese tiempo. Volvamos al primer amor, volvamos a las sendas antiguas, que el Espíritu Santo nos haga ser discípulos de Cristo. Estar dispuesto a morir significa aborrecer mi vida, aborrecer mi satisfacción, aborrecer todo lo que soy, aborrecerme a mí mismo por causa de Cristo. Estar dispuesto a morir por defender la verdad es lo que tenemos que hacer hoy día. Y si llegara ese momento, queridos hermanos, en que tengamos que defender nuestra fe con nuestra vida, espero que usted y yo estemos en pie, firmes, sin vacilar. Los mártires de la antigüedad, como Esteban, muchos fueron apedreados, otros fueron crucificados, otros fueron comidos por fieras en el Coliseo romano. Muchos cristianos dieron su vida por el Señor, porque sabían que Cristo había dado su vida por ellos. Y que Él dijo que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No permitamos, iglesia, que el Señor se avergüence de nosotros en aquel día. Si no estamos siendo amenazados a muerte, si no estamos ahora teniendo que escondernos para poder predicar, no tenemos que escondernos para poder nosotros adorar al Señor, porque en nuestro país y en Latinoamérica, casi en toda América y Europa, hay libertad de culto. Es raro el país donde no se puede predicar, es raro hoy en día, pero sí hay muchísimos donde es penado a muerte predicar a Jesús. Pero en nuestras tierras no, en América no. Por eso quizás el cristianismo se ha degenerado en esta región de América, porque aquí todo hay libertad de culto y ahora no se nos amenaza a muerte por seguir al Señor. Pero si llegara ese momento, ¿estás dispuesto a morir?